presentarles al doctor Pedro Silva. Él es venezolano, hizo sus estudios de pregrado y grado en las universidades de Venezuela, sus estudios de doctorado específicamente en la Universidad Central Venezolana. ¿Sí? Actualmente trabaja en el Instituto Venezolano de la Investigación Científica y su campo de acción es el campo de la materia condensada. Entonces, dejemos al doctor con su conferencia. Muchas gracias. Ante todo, quisiera agradecer a todos por su presencia, a los organizadores por invitarme a conversar un poco acerca de las cosas que estamos haciendo. Y bueno, quiero decirles que nuestra estadía como miembro del Consejo Directivo del CLAF acá ha sido muy agradable. Les agradezco realmente su hospitalidad. Bien, antes de comenzar con la charla, quise mostrarle acá una panorámica de lo que es nuestro país, Venezuela. Venezuela tenemos llanos, desiertos, playas, hasta tornados, de vez en cuando tenemos ríos grandes como el Orinoco, tenemos nieve, mujeres lindas como todas las mujeres de Latinoamérica. El esquema de trabajo, vamos a dar una breve introducción acerca de lo que es la técnica que vamos a usar para caracterizar magnéticamente lo que son las esferas huecas de ferritas. Luego hablaremos de la preparación de las muestras y de algunos resultados. Siguiente. Bien, este trabajo fue hecho en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Voy a usar unas transparencias un poco para mostrar algunas cosas que tenemos en el laboratorio, algunas facilidades. El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas está ubicado en un estado que se llama el estado Miranda, que está en la zona centro-norte de Venezuela, y es un instituto muy grande, es una ciudad de la ciencia, tiene unas 800 hectáreas y edificaciones en toda esa extensión. Ese instituto está dividido en centros, departamentos, tiene una escuela de posgrado, tiene sus servicios. Aquí podemos ver la cantidad de centros: física, química, biofísica y bioquímica, medicina experimental, microbiología, biología celular, antropología, biología estructural, estudios sociales de la ciencia, estudios interdisciplinarios en física, ecología, estudios botánicos, cuidados forestales, ingeniería de materiales y nanotecnología. Es un instituto en donde se realiza, digamos, casi todas las actividades de ciencia que se desarrollan en el país, y tiene en cuenta un departamento de matemáticas, oceanología y ciencias costeras. Hay otros departamentos que no están acá en esta lámina porque son muy recientes. Nuestra escuela de posgrado dirige o se encarga también, además de los estudiantes de pregrado, allí se realizan tesis de trabajos de licenciatura, y la escuela de posgrado, bueno, tiene una cantidad importante de posgrados en física, química, antropología. Casi todos los posgrados están ligados a los distintos centros, ¿verdad? Cada centro tiene generalmente su posgrado, y bueno, también tenemos servicios aparte de cada uno de los centros. Son biotécnicos, mecánica y electrónica, fotografía científica, informática y sistemas, servicios de meteorología, servicios tecnológicos, tecnología nuclear, etc. En mi laboratorio trabajo con un grupo de investigadores postdoctorantes. Acá están nombrados algunos estudiantes de doctorado, y tenemos una colaboración internacional vía PCP, ECONOR, CSIC y algunas otras. Contamos con una infraestructura, digamos, para realizar física de materia condensada, no muy amplia, pero suficiente para hacer lo que hacemos. Tenemos cuartos de química, bueno, aquí vemos máquinas centrifugadoras, balanza, reactivos, tenemos hornos, estufas, campanas, etc. Y
digamos, en la parte de caracterización magnética tenemos los espectrómetros de resonancia paramagnética electrónica, los cuales sirven para hacer no solamente resonancia paramagnética electrónica, sino las resonancias en general. Las resonancias pueden ser paramagnética, resonancia ferromagnética, resonancia superparamagnética, resonancia ferrimagnética, y todo se hace con estos equipos. Tenemos además una configuración hecha en casa para medir susceptibilidad magnética AC, y esa misma configuración puede ser cambiada para medir propiedades eléctricas. Si se ve aquí, la estructura es la misma, cambian los equipos para hacer medidas de propiedades magnéticas y propiedades eléctricas. La siguiente. Tenemos equipos también hechos en casa para medir propiedades magneto-ópticas, efecto Kerr magneto-óptico. Tenemos cuartos para crecimiento de síntesis de materiales. Tenemos dos diseños experimentales para medir magnetización por muestra vibrante para campos pequeños y para campos relativamente altos. No es un campo muy alto, pero sirve para las cosas que hacemos. La siguiente, por favor. Tenemos un equipo para medir propiedades eléctricas a alta temperatura, también hecho en casa, evaporadora, un equipo para medir absorción óptica. Siguiente. Un equipo para medir energía disipada por nanopartículas, esto con interés en el área de la hipertermia. Un equipo para medir nanoconductividad. Una punta de ultrasonido para hacer dispersión de materiales a nivel nanométrico, un analizador vectorial, equipo para molienda mecánica para preparar muestras. Bien, y nuestras líneas de investigación, nuestras líneas de interés, son los semiconductores magnéticos diluidos, con interés en la espintrónica, desarrollo de sensores, dispositivos de almacenamiento, las películas de gas ferromagnéticas, con interés en el almacenamiento magnético, óxidos magnéticos, para estudiar entonces la inducción de ferromagnetismo a temperatura ambiente, nanopartículas magnéticas entre las fletas mixtas y esferas huecas. Ahí estamos interesados en ver cómo cambian las propiedades eléctricas y magnéticas de estos sistemas cuando cambiamos los métodos de preparación de las mismas. Y la nanoconductividad, un poco en la idea de ver cómo es el comportamiento de la conductividad cuántica cuando estamos con sistemas de muy pocas partículas. El objetivo principal del trabajo que les traje hoy es ver, preparar y caracterizar magnéticamente esferas huecas compuestas de ferritas, de distintas ferritas de magnesio, de níquel, de cobalto, de zinc. Ver cómo cambian las propiedades eléctricas de esas esferas huecas cuando cambiamos la composición. Este tipo de esferas huecas son estructuras micrométricas, están en el orden de los micrómetros, pero lo interesante es que su composición, la composición del cascarón es una composición nanoestructurada, y entonces vamos a usar para caracterizar esas esferas huecas una técnica resonante que es capaz de mirar el electrón y su entorno. Sin embargo, la propiedad macro también va a afectar el resultado que nosotros vamos a obtener. La siguiente. Las ferritas. Las ferritas son materiales que se han usado desde hace mucho tiempo, sobre todo para construir núcleos de transformadores y en otras cosas, porque tienen la característica que tienen una propiedad magnética, que es la propiedad de son ferrimagnetos, pero además su comportamiento frente de campos oscilantes de una alta frecuencia
hace que ella sea de interés para este tipo de materiales, porque la disipación de calor es mínima cuando están frente a un campo oscilante alto. Y entonces, bueno, ellos son importantes en la electrónica, en la medicina, en la catálisis, en la óptica. Bien, ahora nosotros queremos, o sabemos, de acuerdo a la literatura, que las esferas huecas de cualquier material han sido estudiadas con especial interés en cápsulas de liberación de medicamentos, en liberación de fármacos de peso ligero, en absorción selectiva, en catálisis, en grabación magnética, en cerámica porosa, en absorbente. Lo que quisimos hacer fue ahora construir esferas huecas con estos materiales. Un poco porque hay un boom donde se usan las nanopartículas de materiales magnéticos para, por ejemplo, hacer procesos de liberación de energía en tumores cancerosos, tumores malignos, que se conoce como hipertermia magnética. Ahora bien, nosotros quisimos usar un poco esa composición de ese tipo de nanopartículas en esferas un poco mayor para ver cómo sería el comportamiento de las propiedades magnéticas de estos sistemas. Bien, nosotros sabemos que cuando vamos de objetos grandes a objetos pequeños, en el mundo nanoscópico, las propiedades estructurales, las propiedades eléctricas, las propiedades magnéticas cambian abruptamente. O sea, es impresionante cómo cuando yo parto de un mismo material y voy a la dimensión nanoscópica, cómo puedo cambiar esas propiedades. Bien, el problema entonces que nos planteamos nosotros acá es, tenemos un material grande, vamos a llamarlo grande, microscópico, ¿verdad? Y nanoestructurado, o sea, compuesto por partículas en el orden de los nanómetros. Ver cómo yo veo afectadas estas propiedades que ya las conozco para los grandes y para los pequeños. La siguiente. Esto ya ha tenido unos antecedentes. El señor Meng, en el año 2008, produjo esferas huecas de ferritas de cobalto, ¿verdad? Y él obtuvo tamaños entre 600 nanómetros y 1 micrómetro en una solución acuosa usando un tratamiento hidrotérmico y una solución acuosa de glucosa. Aquí vemos las esferas huecas que el señor Meng obtuvo. Sin embargo, ellos no se interesaron por las propiedades ni eléctricas ni magnéticas de estos sistemas. También Xu, en el año 2009, al año siguiente, obtuvo esferas huecas de ferritas de hierro usando un método hidrotermal. Aquí vemos sobre silicio, silicato, dióxido de silicio. Y bien, ellos llegaron hasta allí, hasta producir esas esferas huecas. Nosotros partimos del método propuesto para hacer las esferas huecas, pero ahora usando distintas ferritas y estudiar el comportamiento de esas distintas ferritas. Un poco para ubicarnos en la técnica que usamos para la caracterización magnética de estos sistemas, nosotros usamos la resonancia magnética. Voy a hacer una ubicación muy somera de lo que es las técnicas de resonancia. Las técnicas resonantes uno las puede subdividir en técnicas que toman en consideración las interacciones suaves y en técnicas que toman en consideración las interacciones duras. Interacciones magnéticas estoy hablando, no estoy hablando de otro tipo de interacciones. ¿Okay? Cuando hablamos de interacciones magnéticas suaves o débiles, cuando tenemos un sistema paramagnético, un sistema donde tenemos dos momentos magnéticos muy separados, donde la interacción entre ellos es muy débil, la energía de interacción magnética es mucho menor que la energía térmica del sistema.
En ese entorno nosotros encontramos entonces lo que se conoce como la resonancia paramagnética electrónica o la resonancia magnética nuclear. Luego está la técnica resonante, donde se usan interacciones duras o fuertes, que son esas técnicas donde ya nosotros tenemos interacciones de intercambio, interacciones bipolares fuertes, y tenemos sistemas que ya son sistemas ferromagnéticos, sistemas ferrimagnéticos, sistemas antiferromagnéticos, donde ya uno no estudia el spin o el momento magnético de spin, sino que estudia la magnetización. Ya no tiene sentido hablar de una dinámica de spin, sino una dinámica de la magnetización. Entonces, entre esas técnicas está la resonancia ferromagnética y la resonancia antiferromagnética. Entre las dos técnicas, conjunto de técnicas, está lo que se conoce como la resonancia superparamagnética, que es una técnica que estudia la dinámica de la magnetización de un sistema que se comporta como si fuera un paramagnético. O sea, un sistema superparamagnético es un sistema de dominios, que puede ser monodominio o dominios dobles, pero de pocos dominios magnéticos, ¿verdad? Que en conjunto tienen un momento magnético, pero que cuando uno tiene todo el sistema se comporta como si fuera un paramagnético. En ese caso, en ese contexto, entonces nos ubicamos en la resonancia superparamagnética. Esta técnica, todas estas técnicas se hacen con el mismo equipo que mostré anteriormente. Lo único que cambia es la interpretación del espectro de resonancia. Ok. Una técnica de resonancia magnética es una técnica espectroscópica cualquiera, en donde a nosotros nos interesa estudiar transiciones entre niveles de energía que son de muy baja energía. Esas transiciones se producen por el desdoblamiento del estado fundamental de energía y por la existencia misma del spin. O sea, dado que nosotros tenemos momentos magnéticos a escala del electrón, esos momentos magnéticos les gusta estar o no en la dirección de un campo magnético externo aplicado. Cuando están en la dirección del campo externo, tienen un nivel de energía, y cuando están en la dirección contraria al campo externo aplicado, tienen otro nivel de energía. Y lo que uno hace estudiar es estudiar esa diferencia de energía entre esas dos poblaciones. Esa diferencia de energía está correlacionada con el entorno del sistema que uno está estudiando. Si los electrones fueran solos en el universo, las técnicas resonantes no tendrían sentido, porque esa diferencia de energía sería siempre la misma. Ahora, esas diferencias de energía van a depender del entorno, y las técnicas de resonancia son, digamos, las técnicas más precisas para ver el entorno más cercano de un electrón. Nos dan una información muy, pero muy importante, pero también son técnicas bastante ciegas, porque cuando uno está metido en las cosas más pequeñas, no ve el universo que está afuera. Entonces son técnicas que necesitan de un apoyo importante de otras técnicas. La siguiente, por favor. Bien, la técnica en sí es lo siguiente: uno tiene un electrón, también un núcleo, porque el núcleo posee un momento de spin nuclear, y si uno los coloca en un campo magnético externo, es como que si uno tuviera varios micromagnetos interactuando con un campo magnético externo. A ellos les va a gustar estar en la dirección del campo o en una dirección contraria. ¿Ok? El siguiente, por favor. Además de ese comportamiento con el campo magnético externo, el electrón, que tiene un momento magnético, va a influenciar al momento magnético del núcleo, y el núcleo va a sentir la presencia del electrón allí. Esto solo va a ocurrir si la función de onda del electrón es esférica, y esto se conoce como la interacción de contacto de Fermi, y lo que hace es que mide la presencia del electrón en la posición del núcleo. Viene dado por esta relación donde G es lo que se conoce como el factor de Landré,
beta es el magnetón de Bohr, G es algo como el factor de la nuclear, y beta es el magnetón de Bohr para el núcleo. Otra interacción que uno va a tener allí cuando uno tiene esos dipolos es la interacción dipolar, que es una interacción clásica, ¿verdad? Y viene dada de esta manera. En el caso de que estos señores estén muy separados, esa interacción no influye mucho en los resultados. A medida que esos dipolos se acercan, entonces los resultados van a cambiar. Y ahí es donde pasa uno de una interpretación u otra. Otra de las interacciones importantes es la interacción spin-órbita, que tiene que ver con el spin del electrón y el momento generado por el electrón alrededor del núcleo, y tiene esta forma. Esta interacción se toma en consideración la acción del momento del spin con el momento asociado o momento orbital. Una de las cosas es, uno ve, digamos, desde el punto de vista fenomenológico, la explicación muy sencilla allí. Ahora, ¿qué ocurre cuando uno no tiene un electrón, si no tiene 10 a la 50 electrones, 10 a la 30? El asunto se complica. La técnica se complica y el problema se nos convierte en un problema de muchos cuerpos. Afortunadamente, ese problema de muchos cuerpos puede ser interpretado como muchos problemas del cuerpo, dado a que los comportamientos magnéticos son aditivos. Entonces, pero toda esa información que le puede dar a uno el experimento debe ser interpretada de manera cuidadosa, porque uno tiene muchos problemas allí y una única señal en un espectro de resonancia. La siguiente, por favor. Cuando todos esos espines se van aglomerando y tenemos interacciones fuertes entre ellos, entonces lo que uno estudia es la dinámica de la magnetización. ¿Qué es lo que ocurre? La magnetización entonces tiene un estado degenerado, donde ella puede estar hacia arriba o hacia abajo, y lo que uno ve es la transición entre esos dos estados. Les pido disculpas, el fondo no se ve muy bien, pero bueno. Para uno estudiar la dinámica de esa magnetización, usa una ecuación, una dinámica tipo Hilbert, que viene dada de esta manera, donde HF es el campo externo aplicado, M es la magnetización y G es el factor giro magnético. Esta G es la constante de Hilbert, que tiene un número, y MS es la magnetización de saturación del sistema. ¿Siguiente? ¿Qué obtiene uno de un espectro de resonancia? Obtiene una línea como esta. Bueno, realmente debería ser una línea de absorción, que pudiera ser una gaussiana o una lorentziana, donde esto que está acá es lo que se llama el campo de resonancia, que es el valor máximo de absorción, y uno estudia también el ancho de esa línea. Ahora bien, por detalles experimentales, es mucho más fácil obtener la derivada de esta línea, y lo que uno obtiene es un espectro como este, donde que está acá, donde se anula la señal, es el campo de resonancia, y uno estudia el ancho de línea pico-pico, que es la distancia que existe entre este pico y este pico. Eso está correlacionado con el ancho de línea a media altura, acá, por una constante. Si uno tiene un sistema ferromagnético, cualquier sistema ferromagnético, lo que uno tiene son dominios magnéticos orientados, ¿verdad?, aleatoriamente, de manera tal de que la magnetización neta de ese dominio es cero. O sea, yo puedo tener un imán. Si el imán, yo no lo presto nunca en presencia de un campo magnético, ese imán, la magnetización neta de ese imán es cero. ¿Okay? Para que él adquiera una magnetización, yo voy a ponerlo en presencia de un campo magnético. Lo mismo ocurre con los sistemas un sistema de nanopartículas. Si yo tengo un sistema de nanopartículas, ellas estarán con su momento magnético orientado en direcciones
aleatoria, va a tratar de que la magnetización neta de ese sistema de partículas va a ser cero, aunque cada uno de ellas tenga una magnetización. Cuando yo prendo el campo magnético, todos estos dominios del sistema ferromagnético tratan de orientarse en la dirección del campo magnético. Y las nanopartículas también. La diferencia entre los dos sistemas está en que cuando yo apago el campo magnético, este sistema no vuelve a ser un sistema como este, sino que le queda una magnetización que se conoce con el nombre de magnetización remanente. Por eso tenemos los imanes. ¿Por qué? Porque yo puse mi muestra en un campo magnético, ella se magnetiza y ahora le queda la magnetización. Mientras que el sistema de nanopartículas, él sí vuelve a este estado de magnetización cero. Entonces, este comportamiento que tienen las nanopartículas se conoce como comportamiento superparamagnético, porque una de las características que tiene un sistema paramagnético es que, como la energía magnética es mucho menor que la energía térmica, la orientación de los espines es una orientación completamente aleatoria y la magnetización neta del sistema es cero. Bien, el superparamagnetismo entonces está caracterizado por un tiempo de relajación. Ese tiempo de relajación es el tiempo que el sistema tarda de ir del estado magnetizado al estado completamente magnetizado. Y una de las características de ese tiempo de relajación es la energía de activación y el tiempo tau sub 0. La energía de activación, o esa energía de activación del sistema, viene dada esencialmente por estos términos que están acá, donde H de W es un campo de switcheo. La magnetización va de un lado a otro. Ese es el campo de switcheo. Y M es una constante fenomenológica que está relacionada con el ángulo entre el campo magnético externo y el eje de la anisotropía. M, cuando M vale 2, ese campo de switcheo es 2K sobre M y eso se conoce como campo de anisotropía. Para partículas que están orientadas aleatoriamente en general, M vale 3 millones. Una de las cosas que hace interesante entonces los sistemas superparamagnéticos es ese tiempo de relajación. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy haciendo medidas sobre los sistemas, dependiendo de la velocidad que tengan los instrumentos con los que yo estoy midiendo, voy a obtener entonces un resultado en la medida. Y entonces esos resultados están relacionados de la siguiente manera. El tau sub 0 es un valor que típicamente va entre 10 a la menos 13 y 10 a la menos 9. ¿Qué ocurre cuando el tiempo de la medida es mucho mayor que el tiempo tau? O sea, las partículas se están moviendo muy rápidamente y yo estoy midiendo con unos tiempos, con un instrumento que tiene un tiempo de medida muy grande. Yo no voy a ver ninguna dinámica, sino una dinámica, ninguna dinámica particular, sino una dinámica promedio. Mi equipo va a ver el promedio. En ese caso, el sistema se está comportando como si el sistema fuera un paramagneto. Y ahí hablamos de que el sistema está en el estado superparamagnético. Cuando la dinámica o el tiempo de relajación es mucho menor que el tiempo de la medida. ¿Qué ocurre en el caso contrario? Cuando el tiempo de la medida es mucho menor que el tiempo de relajación. Yo sí puedo ver la dinámica completa que está ocurriendo con esos momentos magnéticos. O sea, la relajación en ese caso es tan lenta que uno observa incluso propiedades de no equilibrio. Ahora bien, eso no es tan sencillo. Estamos hablando de tiempos que van entre 10 a la menos 9 y 10 a la menos 13. O sea, tener equipos que logren medir a esas velocidades es difícil. En el momento en que el tiempo de la medida es igual a ese tiempo de relajación, eso ocurre a una temperatura que se llama la temperatura de bloqueo. Y es una de las cosas que nos caracteriza en los sistemas. La temperatura de bloqueo, y se llama generalmente temperatura de bloqueo superparamagnético. Ahora bien, la temperatura de bloqueo superparamagnético no es una cosa confiable desde el punto de vista de que es una propiedad intrínseca del sistema. No, la temperatura de bloqueo superparamagnético va a depender de la técnica de medida que yo esté usando. Si uso equipos muy rápido, ¿verdad? Entonces tendré una temperatura de bloqueo, ¿verdad? Si uso equipos más lentos. Además va a depender de incluso cuáles son las características
propias del sistema de nanopartículas que yo estoy estudiando. Si tengo partículas que tienen una energía de anisotropía uniaxial muy grande, o sea, elipsoides y cosas como esas, entonces van a tener ellas un comportamiento distinto de nanopartículas que sean completamente esféricas, por ejemplo. Entonces, aun cuando nos da una idea del sistema que estamos estudiando, no es una cosa con la que nos casemos estrictamente, porque es una cosa que va a depender un poco de la técnica. Por eso, cuando uno habla de temperaturas de bloqueo, uno debe decir de qué tipo de medida está hablando. En general, para estas medidas de resonancia que se hacen con las medidas de resonancia, los tiempos característicos son del orden de 10 a la menos 9 segundos, o sea, en el orden de los gigahertz. Entonces, las temperaturas de bloqueo son muy altas. Si yo comparo una medida para una misma muestra hecha con un magnetómetro tipo SQUID, donde los tiempos de medida están del orden de los segundos o décimas de segundo, a una medida hecha con un espectrómetro de resonancia, donde los tiempos de medida están en los gigahertz, entonces puedo decir que para un sistema tipo SQUID, una temperatura puede estar incluso hasta un orden de magnitud más baja. Una de las cosas interesantes es que uno, entonces, ¿cómo se imagina uno el comportamiento de, o qué debería ocurrir cuando uno hace resonancia magnética de un sistema de nanopartículas? Bueno, lo que uno en primera instancia debería suponer es que esto se va a comportar como un sistema paramagnético y donde cada partícula es como que si fuera un spin. Ahora, eso, la situación no es una situación trivial, ¿no? O sea, de aquí podemos obtener una única línea de resonancia como si fuera un sistema paramagnético común. Sin embargo, todo el análisis teórico que está detrás de allí no es sencillo, es un análisis bien complicado. Lo que uno supone es lo siguiente, digamos, para simplificar el negocio, uno dice, ok, cada nanopartícula de esta me va a dar una señal de absorción, ¿ok? Y ese conjunto, ese promedio de contribuciones es lo que me va a contribuir a un campo de resonancia particular y a un ancho de línea particular. Aquí vemos cómo son los espectros. Esta es una muestra de una ferrita de níquel, cómo son los espectros, y efectivamente tomando aquella suposición anterior de que cada uno de las nanopartículas contribuía, este es el espectro teórico que debería ocurrir allí. Vemos que efectivamente uno puede interpretar el espectro de PR como si tuviera contribuciones por separada de cada una de las nanopartículas. Sin embargo, sigo diciéndole, eso es la aproximación más básica de cómo uno puede interpretar un espectro de resonancia superparamagnética en estos sistemas. Otra característica que uno encuentra en estos tipos de sistemas es que si uno hace la medida del campo de resonancia en función de la temperatura, hay una región donde el campo de resonancia cambia muy poco o no cambia, y una región donde el campo de resonancia cae. Ese es ese sistema, y el ancho de línea se comporta incrementando al bajar la temperatura. ¿Qué ocurre? Si uno tiene experiencia en haciendo resonancia magnética, uno sabe que cualquier sistema paramagnético, su campo de resonancia es independiente de la temperatura. En un sistema paramagnético, el espectro lo que cambia es el ancho de línea, pero el campo de resonancia permanece constante en función de la temperatura. En esta región del espectro nosotros podemos suponer, ¿verdad?, que el campo de resonancia cambia tan poco en comparación con esto, que uno lo puede suponer más o menos constante. Entonces esta sería la región paramagnética de ese sistema, y en esta región donde el campo de resonancia cae, lo que está ocurriendo es que hay un incremento de los campos internos, de los campos magnéticos internos en el sistema, y por lo tanto necesitamos menos energía para producir las resonancias. Aquí lo que está ocurriendo es que las interacciones entre las partículas, a medida que baja la temperatura, se va haciendo mayor,
y más importante, la interacción dipolar entre ellas. La interacción dipolar en los sistemas magnéticos lo que hace es que contribuye al ensanchamiento de la línea de resonancia. Y esto se va haciendo más importante porque la pelea, no la pelea, sino bueno, vamos a decir la pelea entre la energía magnética y la energía térmica la va ganando la energía magnética. Venga, que vamos bajando la temperatura. Ese comportamiento del campo de resonancia y del ancho de línea, uno lo puede interpretar usando varios modelos, el modelo de Bloch-Blumberger, el de Bloch-Blumberger modificado, el de Landau y Lipschitz. Hay muchos modelos para interpretar eso y se produce con mucha precisión el ajuste del comportamiento del campo de resonancia y del ancho de línea. No es lo que nosotros vamos a hacer ahora, eso es, digamos, parte de otro trabajo, pero se puede usar esto. Adelante. Ok, vamos entonces, ahora sí, a mostrar los resultados que hemos obtenido. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos la síntesis hidropénica en presencia de glucosa, se mezclaron todos los elementos, dependiendo del tipo de ferrita que queríamos, se mezclaban todos el 10 mililitros de agua destilada, luego eso se metía en un recipiente de teflón y el recipiente de teflón se llenaba con mucha agua, entre el 70 y el 80% del agua. Eso se llevaba a un reactor de acero sellado y que se lleva a un horno con 160 grados centígrados durante 24 horas. Ahí ya se produce, digamos, las primeras partículas que luego son secadas y se llevan a una mufla y luego se someten a una temperatura. Estas primeras esferas que se producen acá tienen carbón porque partimos de glucosa, y entonces para eliminar el carbón que se ha puesto allí, que es el corazón de la esfera, lo sometemos a temperaturas de 500 grados centígrados y nos queda, evaporamos el carbón, quitamos el carbón y nos queda la esfera hueca. ¿Ok? La siguiente, por favor. Cuando uno hace rayos X de ese material que obtiene allí, obtiene esto para cada uno de los elementos que están allí mostrados. Esto indexa con una estructura espinela, una estructura cuántica tipo espinela, que es característico de las nanopartículas de cada uno de ellos por separado. Si uno usa la ecuación de Scherrer para analizar esos picos y obtener información acerca del sistema, la ecuación de Scherrer está acá, donde el ángulo de longitud de onda, alguna constante numérica que vale esto, beta es el ancho a media altura del pico más alto, uno lo escoge porque es el mejor, y teta es el ángulo de la dispersión. Encontramos entonces tamaños que son del orden de los nanómetros, 750 en promedio, 687 y 458 para estas muestras. Aquí me faltaron algunas, no sé por qué no están allí. Y como una estructura cúbica, el valor de A está en esta dirección, en estos valores. Estos valores concuerdan perfectamente con valores obtenidos para nanopartículas por separado de las distintas ferritas. Si uno hace microscopía electrónica de transmisión, observa esto, o sea, observa que tiene efectivamente una esfera hueca, ¿ok? Este es para la esfera hueca de la ferrita de cuarto. Y el tamaño de esa esfera, por favor, es entre 0.4, tenemos una distribución de tamaño que va entre 0.4 y 1,1 micrómetros. La siguiente. Si uno hace microscopía de transmisión de alta resolución, pues puede ver los planos, y no solamente puede ver los planos, sino que puede ver el conglomerado de nanopartículas que componen el cascarón esférico. Siguiente. El tamaño de ese conglomerado de nanopartículas ahí está medio borroso, es de 7.32 nanómetros, concuerda con los resultados de difracción de X. La siguiente, se hizo la distribución de tamaño de ese conglomerado y está alrededor de ese valor que dijimos. La siguiente,
Bien, estos son los resultados para la esfera hueca de la ferreta de zinc, el resultado de transmisión y barrido, y vemos que son unas muy bonitas esferas y se ve un poco la estructura del caparazón, ¿verdad? La siguiente. Aquí tenemos los resultados para la esfera hueca de la ferreta de manganeso. Tenemos la siguiente. Tenemos una distribución de tamaño entre 3.8 y 8.1 micrómetros. Siguiente. Resultados para la esfera hueca de ferreta de níquel. Siguiente. Con una distribución de tamaño de entre 1.7 y 2.7 micrómetros. Siguiente, por favor. Y bien, ¿qué tenemos? Las medidas de resonancia magnética. Aquí, por ejemplo, para la esfera hueca de la ferreta de cobalto, hicimos experimentos de resonancia magnética en función de la temperatura, desde muy baja temperatura hasta, bueno, no muy baja temperatura de 95 Kelvin hasta temperatura suficientemente alta, 640 Kelvin. Vemos cómo cambia el espectro de resonancia magnética a medida que cambiamos la temperatura, ¿verdad? La siguiente. De esa serie de espectros tomamos entonces cómo cambia el campo de resonancia en función de la temperatura. Si nos olvidamos de esta parte para abajo, nos damos cuenta que el comportamiento es el mismo comportamiento que se espera de acuerdo a la teoría, y el ancho de línea crece. Esto que está aquí para arriba no es algo que esté descrito teóricamente, es algo que está relacionado con lo siguiente. O sea, el comportamiento, como lo describe la teoría, el comportamiento para las nanopartículas es un comportamiento para nanopartículas por separado. Sin embargo, aquí esas nanopartículas están metidas en una estructura. O sea, uno puede hablar de un clúster o una aglomeración. Eso me produce un cambio en la dinámica de la magnetización que se ve a muy baja temperatura en comparación con las otras, y este comportamiento es correlacionado con la existencia misma de la esfera. ¿Okay? Aquí se ve el salto en el ancho de la línea, y aquí se ve en el campo de resonancia. Siguiente, por favor. Aquí tenemos los resultados para la esfera hueca de ferreta de zinc. Una de las cosas interesantes es que acá tenemos, en vez de una única línea, tenemos dos líneas. Una línea está asociada con las esferas huecas y con el sistema nanoestructurado que compone esas esferas huecas. Pero la otra línea está asociada con la presencia de algo que no esperábamos, que es el óxido de zinc. Y el óxido de zinc, bajo ciertas circunstancias, se comporta de manera ferromagnética. Efectivamente, aquí estamos viendo una señal que la llamamos señal de bajo campo, no por nada, sino porque está a campo más bajo, y una señal de alto campo que es más o menos constante, o sea, cambia poco cuando cambiamos la temperatura, y una señal que cambia mucho cuando cambiamos la temperatura. La siguiente, esta que está acá, el comportamiento de la señal de bajo campo, vemos un cambio abrupto tanto en el ancho de línea como en el campo de resonancia. Esta señal está asociada con la existencia de ferromagnetismo débil en esas muestras. La siguiente, por favor. Y la señal de alto campo, que tiene el comportamiento que cae acá, es la señal que asociamos entonces con la existencia de la esfera hueca. Siguiente. Acá tenemos el comportamiento del espectro de resonancia superferromagnética para la esfera hueca de ferreta de manganeso. Vemos, como en todos los casos, una única señal, y cuando vemos el campo de resonancia, vemos que cae. Me disculpan que los colores no se ven bien, pero bueno, no me imaginé que los colores iban a cargar tanto el asunto. Y el ancho de línea que se incrementa cuando bajamos la temperatura. La siguiente, por favor. Los espectros para la esfera hueca de ferreta de níquel. Siguiente. Tenemos el mismo comportamiento que se espera para todos los sistemas, ancho de línea crece, el campo de resonancia baja, y el comportamiento de quiebre acá lo hemos asociado entonces con la dinámica asociada a la existencia de un momento magnético de la esfera hueca. La siguiente. Ok, aquí tenemos todos los resultados. Podemos observar que el campo de resonancia más alto es el para la esfera hueca de ferreta de zinc, y el más bajo para el de la esfera hueca de la ferreta de níquel. Y bueno, tiene su comportamiento funcional de temperatura, lo mismo el ancho de línea para estos sistemas.
para comparar un poco si las esferas que estábamos obteniendo tenían o sea, si tenían algún pie bueno. Entonces hicimos una medida de un lazo de Sterling, un magnetómetro de muestra vibrante, para obtener entonces los parámetros de magnetización de saturación, magnetización remanente y campo coercitivo, y los resultados que obtuvimos están en perfecto acuerdo con los resultados obtenidos por MEI en el 2008. ¿Okay? Siguiente. Bien, como conclusiones, el método hidrotérmico es una buena técnica para sintetizar microesferas nanoestructuradas de ferritas de zinc, cobalto, manganeso y níquel. Las esferas huecas de cobalto y níquel presentan una fase cristalina única con estructura espinela con grupo espacial Fe3M. Las microesferas de las ferritas de zinc presentan dos fases cristalinas. La primera, que se corresponde con una estructura única espinela, y la segunda con un óxido de zinc. Ambos sistemas cúbicos con grupo espacial Fe3M y FM3M respectivamente. Siguiente. El espectro de FMR, de resonancia superparamagnética, mostró un comportamiento superparamagnético para las esferas huecas de ferritas de cobalto, manganeso y níquel, con temperatura de bloqueo superparamagnético de 660K, 510K y 570K respectivamente. Las esferas huecas de ferritas de zinc se observan dos comportamientos, uno correspondiente a la fase de ferrita, en el cual el sistema se comporta superparamagnéticamente con una temperatura de bloqueo superparamagnético de 660 Kelvin, y la otra correspondiente a una fase de óxido de zinc, en la cual se muestra un comportamiento ferromagnético con una temperatura de equilibrio de 150 Kelvin. Entonces corresponde con resultados reportados en la literatura para el óxido de zinc. La curva MDH para las esferas huecas de cobalto es la curva típica de un ordenamiento ferromagnético. Bien, muchas gracias por su atención.